y que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que los cumpla mateando, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Yo soy Eduardo. Yo soy Damián. Y esto es Mateando por Brasil. En el primer año del canal. Exactamente hace un año atrás nos encontrábamos en estas mismas dunas, en esta misma playa, con un sueño. Ese sueño era, empezar un canal de YouTube que se le ocurrió a este muchacho que está acá, porque le encantaba hacer videos de paisajes, compartir, todo lo que estábamos viviendo. Muchas personas y amigos nos preguntaban cómo estábamos acá, qué playas recorríamos, piques de playas también de la región. Y bueno, al Damo se le ocurrió hacer este canal. Contá un poquito cómo fue la experiencia para vos. Estuvo bueno. Empezamos como algo que pensábamos que iba a ser medio para amigos, conocidos, familiares. Y bueno, ha tenido una buena repercusión. Nos deja muy contentos. Interactuamos mucho con la gente. El canal comenzó a crecer de a poco. Empezamos haciendo videos de Cabo Frío, de la región, de acá de Arrayal, de Bucios. Después empezamos a hacer muchos videos de Río de Janeiro. Nosotros vivimos un tiempo en Río, antes de venir para acá, para Cabo Frío. Íbamos muy seguido, entonces aprovechamos y hacemos muchos videos de allá también. Y ha gustado mucho el canal. Creo que también por eso, ¿no? Porque el canal nos sirvió también para seguir conociendo lugares dentro de Brasil, dentro de Río de Janeiro. Y gracias también al canal conocimos y también pudimos contar un poco de esas experiencias. Sí, dentro de Río a nosotros nos gusta mucho la playa. Y siempre que salimos de algún lado, salimos buscando playa, calor. Y bueno, con esto del video decidimos también conocer otro poco de, o sea, más ciudades de Río de Janeiro, no solo las ciudades de playa dentro del estado. Fuimos a conocer las sierras de Río de Janeiro, que mucha gente nos había dicho que era muy bueno. Conocimos también Petrópolis, Teresópolis, Itaipava, que es Itaipava. una región de Petrópolis. Son lugares muy lindos para conocer y bueno, eso fue gracias también al video, al canal, para poder hacer videos un poco diferentes y no solo Y otro tipo playa. también de playas, hablando de playa, no tan convencionales, no las típicas de Río, las típicas de Cabo Frío, Bucios y Arraial, sino que playas un poco más alejadas también en la región, que empezamos a averiguar de nombres y demás, y la verdad que muy lindos Sí. lugares. Sí, eso fue también gracias al canal, que generalmente el turismo viene sobre todo a Bucio y a Arraial. Cabo Frío se está haciendo bastante conocido últimamente, pero no es de las ciudades más conocidas. Pero dentro tanto de Cabo Frío como de Arraial hay muchas playas, son como subbarrios, digamos, dentro de las ciudades, que no son muy conocidas y hay playas muy buenas, como las que hemos hecho de Monte Alto, por ejemplo, que no lo conocíamos, está muy cerca de Arraial, muy cerca de Cabo Frío y de la ciudad de Arraial, pertenece al municipio de Arraial do Cabo y fue también gracias a Mateando por Brasil. También un poco de lo que es la cultura brasilera, hemos mostrado mucho también lugares, eh, cosas temáticas que se hacen, eventos. Eso también nos sirvió también un montón También. para conocer un poco el interior y cómo es el comportamiento y la cultura de Brasil. Y bueno, los objetivos. ¿Llegamos a cumplirlos? Sí, los objetivos en realidad, nuestro objetivo principal era poder ayudar, dar información, no sé, de los piques, de las cosas que nosotros sabemos de la región, que obviamente no sabemos todo, pero de lo que vamos sabiendo poder ayudar y compartir esos datos, esos conocimientos, y creo que ese objetivo fue cumplido porque mucha gente, que eso nos ha sorprendido también, mucha gente nos ha parado en la playa, en la calle, en Bucios, acá en Cabo Frío, en Arraial, en Río de Janeiro mismo, para agradecernos, contarnos que miran los videos, que son de Argentina, que son de Uruguay, que son de Chile. Y eso nos deja contentos, la verdad. No nos Es imaginábamos. una señal de que el canal está cumpliendo sus Sí, objetivos, que era básicamente ese.
Porque también la gente nos pregunta, che, Ulises, ¿ustedes viven de YouTube? ¿Qué hacen en Brasil? Y la respuesta es que no, nosotros no vivimos del YouTube. YouTube no Es- da para vivir ni cerca. Esto es simplemente un hobby, es compartir, como decía el Damo, un poco de lo que hacemos, nuestras vivencias y cómo nosotros vemos el lugar también, porque no todo el mundo tiene por qué concordar. Es como nosotros vemos, como nosotros nos sentimos acá. Y la realidad es que nosotros somos veterinarios, vivimos de la profesión, trabajamos acá en Brasil, entonces en realidad nosotros vivimos de eso. ¿Tá? En los tiempos libres grabamos videos. Y en los tiempos libres, que siempre nos hacemos algún tiempito, conocemos y grabamos un poco de contenido para que todo el mundo también pueda ver y compartir lo que es vivir en Brasil, este hermoso lugar que nos sigue sorprendiendo realmente. Vemos el agua turquesa y nos sigue sorprendiendo. Hace más de 3 años que estamos en Brasil, casi 2 años que estamos en Cabo Frío y seguimos sorprendidos con la ciudad. Otra cosa es que también hemos tenido mucho comentario, no solo de acá de la región de Brasil, hay mucho brasilero que también comenta los videos del canal, Argentina, como les decíamos, Uruguay y Chile, sino que también hemos tenido mensajes de muchos lados, de Estados Unidos, de Costa Rica, de parte de Europa, España, hemos tenido mensajes de Portugal, entonces eso también de Panamá, tenemos varios seguidores de México, Panamá, México, Estados Unidos. entonces eso también está bueno, no por el hecho de decir, va, llegamos a determinados países, sino que gente de esos países que también capaz que busca muchos videos de lugares de Brasil y hay muchos videos que están en portugués, al hacer los videos en español creo que también hemos podido ayudar, que era el objetivo, a mucha gente que vive un poco más lejos de acá, del sur de América, de Sudamérica. Ahora nos gustaría saber si también ustedes están de acuerdo con que el canal ha servido, el contenido, si sienten que la información está buena, si han podido conocer esos lugares porque nosotros les hemos informado, si es una información real. Así que bueno, obviamente que muchas gracias por seguirnos todo este tiempo. Nos ha servido mucho también a nosotros como personas, crecer, compartir, conocer gente, ha estado muy bueno. Bueno, la idea es seguir, casi todas las semanas subimos videos, así que la idea es poder seguir compartiendo videos con ustedes de diferentes lugares de Brasil, sobre todo esta región. Aprovechar a pedirles que si no están suscriptos, se suscriban. Eso obviamente ayuda mucho para que el canal crezca, YouTube mismo lo presente a personas, a usuarios que aún todavía no han visto nuestros videos, puedan darle like, comentar, todo eso ayuda mucho Mateando por Brasil. Y vamos a seguir este día aprovechando y festejando que justo nos tocó un día espectacular, tremendo sol, tremendo calor, agua turquesa, así como mateando por Brasil le gusta. Así que muchas gracias y a seguir festejando este primer año del canal En y por muchos años más. pleno invierno, ya está por llegar el invierno, estamos a mitad de junio casi, está espectacular. Para los que preguntan si está bueno junio, julio, agosto, Está bueno. obviamente no siempre coincide, se comporta igual el tiempo, pero está bueno. Se Muchas aprovecha. gracias, Brasil, y muchas gracias, Mateando por Brasil. Bueno, no nos podemos despedir sin antes traer a Dalitas también para que salga en este video, que ella es parte de nuestro canal de YouTube, es parte de la familia también, ¿no? La Dallas. Contentaza porque salió a pasear. Bueno, como todo el mundo ya quien nos sigue sabe la historia, ya se vino desde Uruguay con nosotros, la trajimos cuando nosotros nos decidimos a venirnos a vivir acá a Río de Janeiro. Inclusive vinimos de auto desde Uruguay para poderla traer. Bueno, Damián, contá un poco lo que estamos planificando para el regalo del canal. Bueno, estamos planificando, estamos editando un video con los mejores momentos de todos los videos que tenemos hasta ahora. Son 64, 65 videos que hemos hecho. Y vamos a hacer un video de conmemoración, aparte de este, con los mejores momentos de todo lo que hemos conocido, visitado, recorrido. Muchas gracias por haber llegado al final de este video.
y también por todo el apoyo que nos brindaron todo este año. Bueno, esperemos que nos sigan acompañando. Vamos a seguir todos los viernes que podamos, o casi todos los viernes, subiendo un video. Así que espero que sigan ahí, del otro lado. Recuerden que pueden suscribirse también si no están suscritos, compartir el video, darle me gusta. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. Chau, chau.